Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Rita Madariaga, soy ingeniero técnico en informática de gestión, por la Universidad de Deusto de Bilbao, ¿vale? Y llevo ya 15 años pues, trabajando en el sector de la informática. Pues como casi todo el mundo que termina la carrera, pues empiezo haciendo unas prácticas y luego pues ya me quedo en el mismo sitio donde estaba haciendo las prácticas. Y bueno, ahí que yo vi que se me quedaba un poco pequeño por el poco negocio que había en Bilbao y decidí venirme a Madrid. Aquí también, bueno, empecé a trabajar en Tecnológica, ¿vale? Empresa en la que ahora soy socia y directora adjunta de producción. Y empiezo pues desarrollando para web, pues típico PHP, Java, también un poco con HTML, CSS. Cuando salen las aplicaciones, o sea, cuando sale el iPhone y todo esto, pues ya nos empezamos bueno, pues a curiosear un poco con el tema del móvil. Empiezo a desarrollar aplicaciones móviles y bueno, pues de eso, lo típico, vas evolucionando. Acabo gestionando proyectos y ahora, pues bueno, como os comentaba antes, con dirección de producción. Entonces, yo vengo a hablaros un poco de lo que es la gestión de proyectos. No voy a profundizar muchísimo, ¿vale? Porque, bueno, tampoco tenemos mucho tiempo. Sobre esto, pues hay libros, másters, de todo, ¿vale? Simplemente vengo a dar unos pequeños tips al respecto. Por dar una visión así muy genérica, en la gestión de proyectos hoy en día hay dos grandes divisiones, ¿vale? Lo que es la metodología Agile, tan de moda hoy en día, ¿vale? Y la metodología en cascada, que es la metodología más tradicional de desarrollo. Yo ahora me voy a focalizar en la que es un poco la tradicional, ¿vale? Pero os voy a contar un poco lo que es un poco las diferencias, ¿vale? La metodología Agile, no sé si la conocéis, supongo que muchos de vosotros sí, está basada más en desarrollos cortos, entregas rápidas, ¿vale? Y para que el cliente pues participe mucho en lo que es el desarrollo del proyecto. El cliente, bueno, puede ser un cliente externo o puede ser la propia empresa o un producto, ¿vale? Y aquí, pues, el ciclo de vida, como veis, es, pues bueno, llega una funcionalidad, se analiza, se desarrolla, se integra, se hacen los tests y se sube, ¿vale? Entonces, lo que es integrar pequeñas funcionalidades se va haciendo muy rápido, ¿vale? El otro enfoque es ya para lo que es el típico de, pues me llega alguien, me pide un proyecto, lo analizo y estoy un tiempo trabajando en él, dependiendo del tipo de proyecto. Y al final, pues aquí tienes tu producto, que puede ser una web, una aplicación y en principio pues ya hemos terminado, ¿vale? Todo proyecto realmente empieza mucho antes de lo que es un proyecto. Llega al área comercial, lo vende, etcétera, etcétera. Y una vez ya se ha llegado un entente con el cliente, pues es cuando llega un poco al área de gestión de la empresa y dicen, bueno, pues este es el proyecto que tenemos que hacer. Estamos a punto ya de firmar un contrato o lo que sea y todo esto hay que planificarlo, ¿vale? Entonces, bueno, esto se pega a un diagrama base de lo que puede ser la planificación de un proyecto en el que tienes una serie de tareas que, lógicamente, unas van detrás de otras. Otras hay algunas que se pueden solapar, también dependiendo de la cantidad de equipo que tengas. Hay muchas veces que el proyecto lo hace una sola persona, pues es un proyecto muy reducido y acotado, con lo cual ya sería todo mucho más lineal. Cuando tienes la posibilidad de integrar varias personas y las funcionalidades los permiten, pues tenemos planificaciones de este tipo en el que veis que hay varias tareas que se solapan en el tiempo, ¿vale? Con esta planificación, que es la primera base, lo siguiente es el arranque del proyecto, ¿vale? Esto parece una tontería, ¿vale? Pero es muy importante. Hay que hacer una reunión de kick-off interna de la empresa con el propio equipo de desarrollo en el que quede muy claro qué es lo que se va a hacer, ¿vale? Una de las primeras cosas, y si no se hacen este tipo de cosas y checks que suelen pasar en los proyectos, es estás desarrollando y dices, bueno, ¿y esto no era así o sí era así? Y dices, sí, estaba en el documento. ¿En qué documento? Bueno, pues una de las cosas que hay que hacer es una serie de checklists, ¿vale? Con pues una serie de cosas que son imprescindibles tener a nivel interno
para que todo quede claro. ¿Qué cosas pueden ser? ¿Tenemos claro cuál es el alcance del proyecto? O sea, ¿cuáles son los requisitos? Sí. Vale, ¿dónde está ese documento? Aquí. ¿Tenemos dada de alta en la herramienta interna, a lo mejor de reporte de horas, etcétera, el proyecto? No. Uy, pues a lo mejor lo tenemos que dar porque mañana alguien se va a poner aquí a desarrollar y en algún sitio me lo tiene que poner. Tenemos ya, bueno, nosotros trabajamos por ejemplo, en área de desarrollo, no somos una empresa que haga diseño. Entonces, claro, muchas veces te llega con la aplicación y dices, vale, me voy a poner a programar, pero ¿tengo el diseño de esto que hay que hacer? Sí, no. Pues todo este tipo de cosas es lo que engloban la checklist, ¿vale? También muy importante saber el equipo de desarrollo y los recursos que se van a necesitar para desarrollar este proyecto. Tienes que saber que a lo mejor el proyecto se inicia generalmente con un análisis y luego vamos a tener pues 1 o 2 programadores, necesitamos programador en PHP, necesitamos programador en Java, necesitamos un programador front, esto es iOS, nativo, Android, hay que identificar bien los recursos que se necesitan y bueno, pues una vez, o sea, y simplemente dejar que eso está claro, ¿vale? Y luego, bueno, obviamente el proyecto. ¿Está claro qué es lo que hay que hacer? ¿Está claro cuál es el objetivo del proyecto? ¿Está claro cuál es el alcance del proyecto? Y luego, pues bueno, toda la documentación derivada, que al final es como hacer varios pasos. Muchas de la documentación aparecerán en varios pasos de estas checklists, pero eso es muy importante, ¿vale? Luego, muy importante saber la solución técnica, ¿vale? Hay que saber si es una solución a medida, que desarrollas con un framework o a mano, si nos vamos a basar en un CMS existente, en el caso de lo que pueda ser una plataforma web, si va a desarrollar una aplicación móvil, saber si va a ser un desarrollo híbrido, va a ser un desarrollo nativo. Hay que tener muy claro con qué se va a hacer el proyecto. La planificación, que hemos hablado antes, todo el equipo del desarrollo tiene que conocer cuál es la planificación. O sea, a mí no me vale que me digan, toma, tienes que hacer esto, y yo me pongo a hacerlo y de repente me dicen, oye, ¿lo tienes? Que si tengo que, esto. Pero, ¿lo tenía que tener ya? Sí, ¿no te lo dije? No. Entonces, bueno, pues estas cosas son muy importantes. Y luego también, esto ya va más a nivel de la persona que a lo mejor gestiona el proyecto, los hitos de facturación. En proyectos cortos estos no suelen ser muy periódicos, a veces es al inicio y al final. Pero en proyectos largos, al final tú tienes que poner una serie de recursos y es importante que la empresa vaya cobrando por eso, porque si no es todo un gasto muy grande. Entonces se definen una serie de hitos de facturación que dependen de una serie de avances y entregas del proyecto. Entonces el responsable del proyecto lo tiene que saber para que cuando llegue ese hito va al documento va donde el departamento de administración y le dice, oye, que he terminado ya, puedes lanzar esta factura al cliente. Después de este kick-off interno, el siguiente que es muy importante es el kick-off con el cliente. Al final, previo a lo que es empezar un proyecto, el cliente ha tenido mucho contacto con el área comercial, ¿vale? Pero llega la parte técnica y hay que tener muy claro cuál es el alcance final del proyecto, ¿vale? También es muy importante definir los interlocutores. Es decir, cuando yo tenga un problema o cuando tenga alguien de que hablar en este lado, ¿a quién me dirijo? Es muy importante tener una persona responsable porque si no, luego todo se diluye muy, muy rápidamente. Haces preguntas como, ¿está el servidor preparado? Entonces pones a 2 o 3 personas en copia, nadie contesta. Dice, no, porque es que eso era de sistemas. No, de sistemas no, era el jefe del proyecto. No, a ver, que quede claro que es una persona el que tiene que llevar la comunicación de un proyecto, ¿vale? Tanto de la parte del cliente como de la parte de la empresa que desarrolla. O si hubiese más empresas implicadas, ¿vale? Porque hay proyectos que implican a muchas empresas, tienen que quedar muy claro cuáles son los interlocutores. Luego también es muy importante las expectativas. ¿Qué espera el cliente de esto? Hay muchas veces que una persona o un desarrollador, como no ha participado en lo que es la venta del proyecto, pues te llegan con una serie de requisitos, tú desarrollas y yo ya he hecho lo mío. Pero no tienes muy claro qué es lo que espera el cliente del producto final, ¿vale? Entonces, como la gestión de las expectativas del cliente también es muy compleja, también hay que entender qué es lo que el cliente espera de este producto final que va a tener, ¿vale? Obviamente, igual que hemos hablado que es importante que el equipo de desarrollo sepa la planificación, el cliente también lo tiene que saber. El cliente le tienes que decir cuándo le vas a ir haciendo entregas periódicas y cuándo va a tener su proyecto terminado, ¿vale? Y la calidad.
Tú cuando haces un producto o compras cualquier cosa en el mercado, vale, te importa que esté guay y tal, pero oye, esto tiene que tener cierta calidad, ¿no? Esto que me entregas no es cualquier chapuza, tengo que tener unas garantías, ¿vale? Entonces, en esta reunión de kick-off se definen este tipo de cosas. Bueno, luego ya después de esto empezamos a trabajar, ¿vale? No voy a entrar en ya lo que es el tipo de trabajo que hace cada uno, etcétera, ¿vale? Porque no estamos, como os comentaba, ciñendo a la gestión. Durante todo el proceso del proyecto es muy importante llevar un seguimiento. O sea, que un proyecto no sea agile no significa que no esté perfectamente controlado, ¿vale? Y para que esté perfectamente controlado hay que hacer checks periódicos, ¿vale? Cuanto menos tiempo haya entre check y check, más fácil se detectarán los posibles problemas que hay. Entonces, se recomienda que tampoco queremos perder tiempo, ¿vale? Estamos hablando de hacer un check una vez a la semana. En la semana se avanza, pero tampoco se avanza tanto. O sea, hemos llegado hasta aquí, me he encontrado con este problema, o etcétera, etcétera. Entonces, para hacerlo ágil y no acomodarse, pues se recomienda hacerlo de pie, ¿vale? Enviar también siempre un resumen del avance o lo que sea que se ha hablado en esa reunión y que esto nos servirá, ¿vale?, para luego contar al cliente qué es lo que hemos hecho durante esa semana y luego qué esperamos hacer durante la siguiente. De esta reunión sale un documento en el que, aparte de contar lo que se ha hecho durante la semana, también se cuentan decisiones que se han tomado, ¿vale? Empiezas un proyecto, el cliente cree que tiene súper claro lo que quiere, tú crees que le has entendido súper claro lo que quiere, pero eso luego así eso no es verdad. Entonces, te vas encontrando con problemas o te vas encontrando con que tú le habías entendido que esto era azul y resulta que no es azul, que es rojo. Entonces, hay que tomar durante el proceso de desarrollo ciertas decisiones. Y es súper importante marcar que se han tomado decisiones y quién ha tomado esa decisión. Es decir, esto estaba pintado de azul y me has dicho que lo pinte de rojo. ¿Quién ha decidido que esto se pinte de rojo? Se marca en el documento y en un acta o lo que sea que se vaya a enviar y luego al final del proyecto, cuando alguien me venga y me digan, oye, que esto en el diseño estaba azul y tú me lo has entregado de rojo. Y dices, bueno, sí, claro, pues que Pepito tomó la decisión de que esto fuese rojo, ¿vale? Luego también es importante marcar, o sea, todo lo que se comenta en el kickoff, en los informes de seguimiento está reflejado, ¿vale? Los compromisos, es decir, yo estoy avanzando en el proyecto de esta forma, esto es lo siguiente que voy a hacer, pero yo te había dicho que el día 1 de abril te iba a entregar esto. Entonces, eso tiene que seguir reflejado en el documento, que tú vas a tener una entrega este 1 de abril y si por lo que sea han pasado una serie de cosas en el proyecto, de demoras de las entregas o decisiones que implican cambio, tengo que indicar que ese hito que estaba preparado para este día va a estar preparado para más tarde. Esto lo bueno que tiene hacerlo semanal es que el cliente y uno mismo ya va a intuir que, lógicamente, esta fecha de fin que te había dado ya no va a ser. Y entonces, eso también te ayuda a que el cliente sepa muy bien cómo va todo el proyecto y luego, digamos, no decaiga su expectativa, ¿vale? O sea, ellos, si leen el informe, les queda muy claro de cómo va todo y, lógicamente, tú les marcas ahí todo el tema de las fechas y ellos ya tienen muy claro que eso no va a pasar, ¿vale? Muy importante en estos informes marcar los riesgos. ¿Qué riesgos tiene el proyecto? Pues si yo estoy desarrollando una aplicación móvil que depende de unos servicios que va a desarrollar el cliente, pues tengo que tener esos servicios. Entonces, yo tengo que marcar que tengo el riesgo, primero, de que esos servicios estén desarrollados. Si esos servicios no están desarrollados, yo no puedo empezar a tirar de esos servicios. Vale, me pueden decir, bueno, tienes un mock, vale, muy bien, de acuerdo, tiro de un mock, pero luego está la realidad de la subida a producción y la prueba y luego siempre hay unos pequeños desajustes. Diseño. Pues yo desarrollo una web, tengo que maquetar esa web, me tendrás que dar el diseño, si no, tampoco puedo maquetar. Todo ese tipo de cosas hay que marcarlas y todo ese tipo de cosas son las que luego muchas veces influyen en el cambio de las fechas de los hitos, ¿vale? Lo habíamos comentado antes, un poco cuando decíamos las reuniones estas semanales que se tienen. Al cliente semanalmente le informamos de cómo va el avance del proyecto.
Bueno, pues esta semana he avanzado, te he hecho la home, ¿vale? La he maquetado y la semana que viene lo que tengo previsto es ya coger del servicio que me da los destacados de la home y te los pinto, ¿vale? Gestión del cambio. Como comentaba antes, relacionado con el tema de las decisiones, no está muy claro muchas veces al principio qué es lo que se quiere del proyecto. Cuando el cliente va viendo los avances, pues te va comentando cosas. Y dice, hombre, no, pero es que yo entendía que aquí se iba a hacer esto. O mira, es que lo hablo con el resto de la empresa o con amigos y hemos pensado que esto mejor va a quedar así. Entonces, eso es un cambio de alcance en el proyecto. Es un cambio en el proyecto. El que sea un cambio de alcance, luego también hay un estudio por detrás de la propia empresa con el cliente que puede decidir si ese cambio de alcance es un cambio de alcance económico o no, pero son cambios en el proyecto que son muy importantes de destacar. Planificación actualizada. Cambian los hitos, cambian las fechas, va a cambiar la planificación y la fecha de fin del proyecto, con lo cual eso también hay que indicarlo semanalmente. Y todo lo que se le envía al cliente tiene que ir acompañado de un acta. Aquí que todo quede por escrito, hay que informarlo. Las conversaciones telefónicas o las reuniones y todo está muy bien porque sacan muchas cosas en claro, pero la forma de informar y de que quede claro que tú estás informando algo y que yo lo he recibido es mandar siempre, siempre, siempre un acta, un mail, que esté todo muy clarito. Y luego, bueno, pues hemos estado desarrollando el proyecto y, bueno, ya hemos terminado. Vale, hemos terminado, pero no basta con decir ya terminado, hay que cerrar el proyecto. El cierre del proyecto es una de las fases más difíciles. Es cuando el cliente te dice, vale, esto está bien, el producto que me has entregado es lo que yo quería, o más o menos lo que yo quería, y acepto esto. ¿Por qué es difícil? Porque a partir de aquí es cuando, bueno, primero el cliente te dice que esto está bien, ¿vale? Él acepta esto que le he dado. Segundo, muchas cosas de las que vas hablando en el proyecto, de posibles cambios de alcance, de yo esto lo quería así, esto lo quería así, él ya, eso ya se le ha acabado, no va a poder pedir más cosas, es decir, esto ya está terminado. Entonces, llegar al acuerdo de que el cliente acabe de firmar eso se suele diluir mucho en el tiempo, ¿vale? Entonces, esto es algo que hay que perseguir mucho. Y es importante que todo esto quede cerrado también por escrito, porque luego, pues lo comentábamos, las conversaciones telefónicas están ahí, no es como que no hay testigos de nada. Entonces, tienes una reunión, como comentaba antes, manda un mail, le dices, oye, te he dado este proyecto, este producto, esto está terminado, vale, ¿no? Acepta, sí. Estaría muy bien también que vaya acompañado, igual que cuando firmas un proyecto del inicio y aceptas un presupuesto y un alcance, pues también una firmita de aceptación de cierre de proyecto. Lógicamente, hay que tranquilizar también al cliente en el sentido de oye, yo te he dado esto y desaparezco. No desapareces. Esto es como cuando compras un coche o algo. O sea, cuando se desarrolla software tienes que dar también una cierta garantía. Es muy difícil testar todos los casos de uso posibles en una web, en una aplicación o en cualquier programa. Con lo cual, salen bugs y esos bugs son responsabilidad de la empresa que lo ha desarrollado. Con lo cual, hay que dejar también al cliente en ese sentido de que tiene una garantía de que el producto que le has entregado funciona bien y que si no funciona bien, yo me voy a hacer cargo de ello. Luego también, por último, en este sentido, muchos proyectos van acompañados de un mantenimiento. Este mantenimiento muchas veces se suele medio definir al inicio del proyecto. Es decir, yo te voy a realizar este proyecto por la experiencia que tengo en desarrollos de este tipo de proyecto. Suele pasar que hay cosas que dicen, oye, que esto no funciona. Y dices, esto no es que no funcione, es que esto no funciona como a lo mejor tú esperas ahora que funcione, pero porque no me lo acabaste de definir bien. Entonces, todo esto se suele gestionar mediante un mantenimiento que tú le das al cliente pues una bolsa de horas
que vas consumiendo pues para hacer todos estos pequeños ajustes. También puede pasar que, oye, pues esto está perfectamente definido, pero me he dado cuenta que no es lo que realmente necesitamos. Hay que hacer algún ajuste. Pues bueno, tú te comprometes a tener también un poco una serie de personas o una serie de recursos reservados en el tiempo para el cliente, para que también todo este tipo de ajustes que ellos necesitan no se demoren mucho en el tiempo, porque si lo tratas como proyecto, al final los proyectos requieren todas las conversaciones comerciales, una aceptación de presupuesto, tal, y todo eso al final hace que te viene el cliente con una petición que te lleva 2 días a hacer, pero que hasta que han tomado la decisión de firmar eso pasa un mes. Entonces ya pues no le vale de nada, ¿vale? Y luego ya con el cierre del proyecto, a nosotros y también en muchas empresas es muy importante hacer lo que se llama un post-mortem, ¿vale? El post-mortem es una reunión en la que pues, se analiza un poco cómo ha ido todo. ¿Quién es importante que participe en un post-mortem? Pues el equipo que ha participado en el desarrollo, y lo ideal es que participe el cliente, pero muchas veces el cliente no quiere participar en ello o no tiene la disponibilidad de participar en ello, pero independientemente de eso es importante hacerlo con el equipo técnico. Entonces, se hacen preguntas de, ¿qué tal ha ido esto? ¿Se ha gestionado bien a nivel interno del equipo de desarrollo? ¿Se ha llevado bien la gestión con el cliente? ¿Ha sido positivo para la empresa el proyecto? O sea, al final, como toda empresa, pues está también para ganar dinero y poder pagar a sus empleados. Entonces, también hay que saber que el resultado financiero del proyecto ha sido bueno. También te puedes hacer preguntas como, oye, tomamos la decisión de hacer el proyecto con un CMS. ¿Fue una decisión acertada? Hemos tenido que modificar un montón de cosas. ¿No hubiese sido mejor hacer el proyecto con un framework un poco más a medida? Ese tipo de cosas son las que hay que analizar después, porque te ayudan luego a mejorar en los siguientes proyectos. Como digo, esto es muy importante, sobre todo que participe todo el mundo que ha participado en el proyecto, ¿vale? O sea, desde el jefe de proyecto hasta el diseñador, el maquetador, el programador, todos. Y luego, pues las lecciones aprendidas también de todo esto, que va un poco con qué podemos mejorar, qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien, ¿vale? Porque también hay muchas veces que dices, mira, esto la otra vez lo hicimos mal, pero fíjate, del otro aprendimos y esto lo hemos hecho fenomenal. Y luego, facturación y cobros. Como os decía, durante el proyecto hay una serie de hitos que marcan facturaciones. También es importante saber que el cliente va pagando. Es decir, vale, muy bien, se han lanzado las facturas, pero el cliente me está pagando. Está llegando los cobros a la empresa. También hay que perseguir un poquito esas cosas. Sobre todo en proyectos largos, en los que hay situaciones a veces un poco incómodas. Tienes un proyecto de 1 año, resulta que lanza una factura enero, febrero, marzo, estamos en octubre, estamos discutiendo una serie de cosas importantes y el cliente es que no me ha pagado ni la de enero. Entonces, pues todas esas cosas también hay que gestionarlas, ¿vale? Y aquí os dejo una serie de herramientas que ayudan a llevar la gestión del proyecto a nivel tareas, avance, recursos, cómo está el equipo avanzando. Hay algunas de pago, otras más avanzadas, menos avanzadas, pero todas ellas son buenas herramientas, ¿vale? Yo, a nivel personal, aparte de las herramientas que pueden ser en sí de gestión de proyectos, os he dejado ahí una apuntada que no solo tiene que ver con lo que puede ser la gestión de proyectos, sino que a mí personalmente, ¿vale?, para mi día a día me ayuda mucho, ¿vale?, que es HighTrack. Y esto es todo por mi parte y no sé si tenéis alguna pregunta. No sé si las presentaciones luego las colgarán en algún lado, con lo cual tendréis los enlaces. A ver, hay muchas más herramientas, ¿vale? O sea, hoy en día en el mercado hay muchas, además gratuitas, que están muy bien, sobre todo a nivel básico de proyectos. La primera de ellas, Jira, a nivel proyecto grande, empresarial,
sobre todo para proyectos Agile es una herramienta muy, muy, muy potente y muy recomendable, pero bueno, también tiene su coste, ¿vale? Toma, mientras aparece el cubo. Hola. Hola. Bueno, me ha llamado la atención todo el tracking que tenéis que hacer de decisiones y de, bueno, como decías, ¿no? Mucho log, ¿no? De todas las decisiones y tal. Sí. La verdad es que si trabajáis de manera ágil, en cual se supone que la cultura que hay detrás es mucho más colaborativa, ¿no? Mucho más de confianza. Sí. ¿Qué tipo de situaciones has encontrado, ¿no? Para llegar a esa conclusión de que es muy importante logar todo lo que se dice? Porque puede suceder que alguien diga por qué eso está rojo cuando el diseño está azul. Pues mira, hay situaciones en las que puedes llegar desde que la persona con la que hablaste ya no está, ¿vale? O sea, estaba en su trabajo, se cambia de trabajo o deja de trabajar y esa persona ya no está ahí disponible para preguntarle, oye, ¿esto que me dicen es verdad? Pero bueno, ahí tienes luego toda la serie de actas y de emails que has enviado. Bueno, aparte de enviar los emails y todas estas cosas en herramientas como Jira, Teamwork y ahí que tenemos, también son elementos colaborativas, ¿vale? Tipo entre equipos y también que compartimos con el cliente, con lo cual hay todo el registro de cosas está. Entonces, alguien al final de tu empresa ha tomado esta decisión. Entonces, yo me he ceñido a hacer caso a esa decisión que se ha tomado. Ese es un ejemplo de cosas que pasan, pero también nos ha pasado de una propias personas tomando decisiones pues que parece que se olvidan, ¿vale? O que no quieren reconocer que ellos tomaron de esa decisión, entonces es bueno dejarlo claro. Bueno, y después un poco de tu rol, porque ¿eres jefa de proyecto? ¿Te defines como tal dentro del equipo? ¿O cuál es un poco tu función? O sea, de todo lo que nos has explicado, Sí. ¿cuál es tu función en todo eso? Si, te dejo así la pregunta un poquito abierta, ¿vale? Por si no está No, bueno, a ver, yo ahora mismo, como comentaba, ¿vale? He pasado un poco más a lo que es el plano de producción, ¿vale? Pero bueno, ha sido bastante reciente, con lo cual te puedo contestar perfectamente. Yo he llevado más a nivel jefatura de proyecto lo que es la gestión con de proyectos y llevas mucho lo que es la comunicación con el cliente, análisis de ciertos requisitos que pide el cliente y pues trabajar todo eso con el equipo de desarrollo, ¿vale? Para hacer la mejor propuesta. También pues estás un poco de parapeto, ¿vale? Entre lo que es el cliente y el equipo de desarrollo, sobre todo en proyectos de volumen muy grande. Al final, hablar con el cliente lleva mucho tiempo y dependiendo de los clientes te puedes pasar muchas horas al día. Si estás programando o estás diseñando y a la vez estás hablando con el cliente, ya no es por el tiempo de dedicación, sino es que al final no estás centrado en lo tuyo. Entonces, la idea también es un poco que el equipo de desarrollo a todos los niveles se centre en lo que tiene en su desarrollo y tener a una persona también gestionando. También estás controlando el avance del proyecto. Internamente, ¿estamos avanzando al ritmo adecuado? Sí, no. Pues, ¿por qué no estamos avanzando al ritmo adecuado? Porque no hemos puesto los recursos necesarios, porque los recursos que hemos puesto no tienen los conocimientos necesarios, porque una persona está atascada, ayudémosle. O sea, es un poco ese tipo de cosas. Vale, gracias. Nada. Buenas. Yo estaba escuchando la charla y me recordó a mi trabajo, digamos, yo también fui project manager y ahora estoy trabajando como product owner. Y me estaba preguntando un poco si siempre usás este tipo de metodologías o si probaste metodologías ágiles o, digamos... Sí. Yo trabajo con metodologías ágiles en algunos proyectos. O sea, de hecho, he gestionado a veces dos proyectos a la vez, que uno sigue más esta metodología y otro metodología ágil. Dentro del desarrollo de la empresa es más un enfoque de metodología ágil. Lo que pasa es que las metodologías ágiles también implican al cliente. Muchas veces el cliente tiene que estar dispuesto. Hay muchos clientes que están
deseosos de participar en saber cómo va todo, pero hay otros que, o sea, yo te he dicho que quiero esto y ya me lo darás. O sea, que decir, participan en decisiones, pero no quieren estar, o porque no tienen el tiempo, metidos en el día a día. Entonces, esto es un poco lo que es entre la empresa y el cliente, ¿vale? Es un poco la idea que quería transmitir, más de lo que es el propio desarrollo interno de la empresa. Vale, gracias. Sí, eso me estaba preguntando, si era, digamos, cara para afuera más waterfall y para adentro por ahí un poco más agile. Me pareció súper interesante digamos, la combinación. Sí, a ver, a mí las metodologías, o sea, las metodologías ágiles están muy bien porque detectas los problemas y las desviaciones enseguida, y eso está muy bien. O sea, de hecho, cuando os comentaba antes el tema del seguimiento, que os decía que hacerlo cada 7 días, a ver, muchas veces cada 7 días no es que sea así. Muchas veces, bueno, con las metodologías ágiles, Scrum, etcétera, haces reuniones a diario. También hay muchas veces que depende del tipo del proyecto. O sea, es que hay proyectos que lo está desarrollando una persona y casi esa persona lo está gestionando también. Y luego hay proyectos que pasas de ser uno y de repente estás 15 personas participando. Todo eso también influye mucho en el tipo de gestión que elijas para el proyecto. Vale, gracias. Hola, yo quería preguntarte, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que has escrito, yo creo que, o sea, lo que has explicado, yo creo que la parte más difícil efectivamente es solucionar ese gap entre lo que el cliente quiere y lo que tú has entendido, ¿no? Lo que dicen de lo que el cliente piensa, lo que te transmite, lo que tú entiendes y lo que al final procesa tu mente. Entonces, me gustaría saber qué herramientas utilizáis en concreto para llegar a ese punto en el que has decidido, que has entendido qué es lo que quiere el cliente. Si es un documento de requisitos escritos, si utilizáis una maqueta o qué herramientas utilizáis. A ver, es que nosotros tenemos un poco dos casos, ¿vale? Tenemos el caso en el que el cliente nos viene a nosotros directamente a pedir el proyecto, con lo cual generalmente haces un poco más un tipo toma de requisitos. Y luego también muchas veces, como os comentaba antes, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a desarrollar software, no hacemos la parte de diseño. Somos partners de muchas empresas de diseño que son al final los que toman esos requisitos al cliente y a nosotros nos vienen un poco más con una maqueta, ¿vale? Las dos situaciones son muy distintas, ¿vale? Porque cuando es una empresa intermedia que tiene el cliente que le pide el diseño, etcétera, la que te viene a pedir el desarrollo, ahí encima tienes el problema de que tienes un intermediario que ya ha interpretado algo, ¿vale? Con lo cual, ahí también solemos lanzar muchas preguntas para que se las lancen al cliente. Por otro lado, también es verdad que el cliente ha visto una maqueta, con lo cual el cliente ya se hace un poco más una idea de lo que se va a encontrar. Eso visualmente, porque funcionalmente también es otra historia, ¿vale? Nosotros, hacer un documento de requisitos también muy, muy, muy exhaustivo de, vale, tú quieres esto, que va a funcionar así, etcétera, etcétera, también es muy costoso de hacer. También hay que intentar buscar una balanza. Entonces, se hace un documento de requisitos y funcional lo más exhaustivo posible, ¿vale? Tampoco te voy a decir, te mentiría si te diría que bajamos a mucho nivel, porque entonces sería un momento de análisis muy costoso, ¿vale? El cliente tampoco está dispuesto a asumir todo eso. En este sentido, por ejemplo, las metodologías ágiles ayudan mucho, ¿vale? Porque vas definiendo funcionalidades a lo largo del tiempo, con lo cual, si trabajas a nivel sprints o lo que sea, tienes 2 semanas para desarrollar una serie de cosas y parece que perder cada 2 semanas un día en definir algo, no pasa nada, lo definimos a mucha profundidad. Pero si tengo que pasar 1 mes y medio hasta el arranque de un proyecto, hasta definir todo el funcional, va a ser muy largo. Entonces, este tipo de situaciones se van resolviendo en el transcurso del proyecto. Y al final, cuando estás estimando un proyecto, tienes que tener en cuenta que muchas veces esa funcionalidad que tú has entendido no va a ser exactamente la que quiere el cliente. Con lo cual, tienes que saber también trabajar con los márgenes. Y durante el proyecto, generalmente, esas funcionalidades ya suelen quedar bastante claras, que es un poco cuando hablas a veces de la gestión de cambios, decisiones, etcétera, etcétera. Vale, gracias. Nada.
Bueno, pues nada, muchas gracias a todos.